Es de conocimiento público que en estos momentos se va agudizando esto que se viene denominando en términos geopolíticos el nuevo orden mundial. Otros hablan pues de una reconfiguración geopolítica mundial en la que se toma como por ejemplo, por un lado el G7 y por otro lado el BRICS, que dicho sea de paso, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, todo hace indicar que el BRICS en términos de perspectiva inmediata va a incluso superar al G7. Y en ese sentido, le preguntamos, ¿cuál es, según usted, la perspectiva en términos inmediatos de lo que va a significar el BRICS en términos de crecimiento, en términos de expansión, pero en base a la que usted hace un momento respondía, ¿cómo cree que responda, pues, no solo el imperialismo estadounidense, sino también sus socios? No olvidemos que muy a pesar de lo que usted acaba de aseverar, que ellos son muy conscientes que, por decirlo así, el otro bloque están en la capacidad plena de responder medida por medida, sin embargo, están avasallando, si se quiere, pues, países enteros. Fíjese usted, Rusia, superpotencia militar, es expresión de aquello, casi 20.000 sanciones de todo tipo, sin embargo, pues, persistimos, nos pueden llevar a una hecatombe mundial. Entonces, estimado doctor Jesús López, ¿qué cree usted que pueda acontecer cuando el BRI se vaya consolidando? La desdolarización ya está en marcha. ¿Y cómo cree usted que pueda reaccionar Estados Unidos y sus vasallos de la OTAN? Adelante, doctor Jesús López. Sí, bueno, primero que nada comentarle a la audiencia para la cual pudiera ser nuevo el lenguaje de BRICS, decirle que es el conjunto de países que lideran Brasil, que son las siglas de la Unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a la que recientemente se han incorporado países como Arabia Saudita, Turquía. Estaba contemplado que se incorporara Argentina con Alberto Fernández, pero finalmente Javier Milei le dio reversa a ese proceso. Es decir, lo que se conoce como las potencias medias o las potencias regionales que forman parte de este grupo que se ha convertido en el otro significativo, el otro grupo que le compite en términos de poder al G7. G7 es el grupo compuesto por Estados Unidos, Japón, Canadá, Italia, Francia, Rusia e Inglaterra. Estos 7 países que una buena parte del siglo XX y parte del XXI dominaron de manera avasalladora el planeta y que en algún momento fueron las principales 7 economías del mundo, hoy en día superadas por algunos países de los BRICS, y que efectivamente han reducido su papel de ser pilares del orden hegemónico occidental a convertirse en vasallos abiertamente de ese mismo orden del que antes eran un pilar. Y en ese sentido, pues, habría que retomar los elementos de la teoría del balance de poder, la cual señalaba justamente que ya no había un solo país que pudiera dominar por completo a los demás, sino que había polos que o sea, que equilibraban, digamos, las relaciones internacionales. Esta teoría del balance de poder fue creada para explicar la Guerra Fría y parecía que perdía vigencia cuando se acabó la Guerra Fría. Sin embargo, en este contexto en el cual pareciera que la guerra de Ucrania, o la guerra, quiero decirlo mejor, no sé si usted está de acuerdo al respecto, la guerra que libra Rusia contra la OTAN o la OTAN contra Rusia en Ucrania, nuevamente trajo a colación estos elementos de la teoría del balance de poder, con la cual podríamos explicar que ya no hay una sola o un solo bloque que pueda dominar al planeta entero. Y para muestra, mire usted, basta el botón, ya lo comentaba, 20.000 sanciones contra Rusia, prácticamente la presión a países como México, como Brasil, como China, como la India, para que rompieran relaciones con Rusia y no lo pudieron lograr porque ninguno de estos países rompió nada con Rusia y esto ha permitido que Rusia pueda ir paulatinamente sustituyendo sus mercados a dónde vender y de esa manera evitar perder también parte de sus ingresos que le permiten no solamente subsistir, sino también crecer económicamente, a pesar de que poco a poco han sido expulsados del comercio con Europa. En ese sentido, pues, la teoría del balance de poder nos habla de que el mundo se divide en distintos
actores con influencia en distintas regiones. Y yo identificaba originalmente, antes de Ucrania, de profesor, yo identificaba un orden mundial repartido en 4, pero después de lo que estamos viendo en Ucrania, visualizo un orden tripartito. Es decir, yo antes creía que Europa como región tenía posibilidad de ser un polo de poder que se le enfrentara y que se equiparara con Estados Unidos. Por otro lado, se le equiparaba a Rusia como bloque y a China como bloque, ya no como países individuales, como en algún momento por sí solo Italia, o por sí solo Alemania, o por sí solo Francia, o por sí solo el Reino Unido, sino como bloque europeo, podrían convertirse en ese cuarto polo de poder. Sin embargo, lo que vimos, y todavía sigue siendo un misterio por qué, Europa decidió someterse abiertamente a Estados Unidos, incluso con la peor generación de gobernantes europeos, que ya no vemos a un Charles de Gaulle, que con todos los defectos del mundo que tuviera, por lo menos ponía siempre el interés francés en la mesa por encima de otros intereses de extrarregionales, o un Angela Merkel que ponía los intereses de Alemania primero, y no como Scholz, que es un total arrodillado entreguista, o lo que vemos de Macron, que afortunadamente en las elecciones generales francesas, ahora en su segunda vuelta, lo van a terminar por enterrar políticamente y va a ser un adorno de aquí hasta el año 2027 por poner los intereses extranjeros, principalmente los de Estados Unidos, por encima de los propios intereses franceses y por someter el bienestar del pueblo y por adelgazar el estado de bienestar para satisfacer los intereses y los ímpetus militaristas y de vasallaje de una potencia extracontinental como lo es Estados Unidos. Y si vamos país por país, vemos al mismo Pedro Sánchez, vemos cómo están pagando en España, ¿no? Con las alzas de desempleo, de inflación, los platos rotos, los propios españoles, para los cuales hoy en día conseguir una vivienda es demoledor, y se habla de que hay una gran depresión entre la generación que tiene entre 25 y 40 años, porque no importa el nivel de estudios que tengan y no importa el trabajo que tengan, la gran mayoría de españoles en ese rango de edad no pueden comprarse, ya no digamos una casa, un apartamentito, un pisito, como dicen. Pero este mismo fenómeno lo vemos en Reino Unido, lo vemos en Portugal, lo vemos en Países Bajos, en Bélgica o en el país que usted me diga de Europa. Con lo cual hemos visto que estos gobernantes mediocres y arrodillados a los intereses de Estados Unidos, lejos de haber puesto por encima de los intereses estadounidenses los suyos propios, lo hicieron a la inversa. Prefirieron pelearse con sus pueblos, y no deja de ser histórico, profesor Alex, esto que decía Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, que a ella primero le interesaba el bienestar de Ucrania antes que lo que dijeran sus propios votantes, como si sus votantes no lo hubieran puesto en el poder para que tomara decisiones para representarlos a ellos y no a Ucrania. Pero es que además sabemos que lo de Ucrania es un gran fraude y es un gran pretexto para poder mantener, uno, a Rusia neutralizada a punta de sanciones, y por otro lado, para obligar a que Rusia y Europa debilitaran sus conexiones comerciales, porque para Estados Unidos lo que sí era una gran amenaza era que Rusia y Alemania cada vez cooperaran y se compenetraran mejor, porque Alemania dentro de la Unión Europea es el estado pivote para tener y profundizar relaciones con el resto, con los otros 26 países que junto con Alemania conforman la Unión Europea. Entonces, el balance de poder tiene que ver con las estrategias que los estados líderes por región desarrollan para poder controlar por lo menos su coto de poder, y Estados Unidos, al verse imposibilitado de dominar y de avasallar todo como lo hacía hace 3 décadas, ahora se encuentra que en Asia ya no tan fácil puede penetrar porque está China, en Eurasia no tan fácil puede penetrar porque está Rusia, y mire, parece nada, pero en América ya no tan fácil puede penetrar porque ha encontrado resistencias en México, pero también las ha encontrado en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua o en Cuba. Por eso ha tratado de estigmatizar a estos países y ha tratado de estigmatizar a todos aquellos mandatarios que tengan un enfoque contestatario. Pero estamos en ese proceso de observación.
En términos generales, estimado doctor Jesús López, nosotros modestamente compartimos buena parte de las apreciaciones del diagnóstico, si se quiere, que realiza en términos geopolíticos, y desde una perspectiva marxista, nosotros consideramos de que el sistema capitalista está en franca descomposición y muy particularmente su fase superior y última parasitaria, que es el imperialismo. También nosotros consideramos que, como usted muy bien lo ha señalado, entre otras cosas, no solo ingresa una debacle en términos económicos, políticos, ya fíjese, prácticamente pues Arabia Saudita después de décadas enteras le ha dicho hasta aquí llegamos y apuesta por una especie de desdolarización y lógicamente que aquello, si no en términos inmediatos, pero de manera inmediata sí va a repercutir no solamente en la economía estadounidense, sino también en otras subalternas. Por otro lado, en efecto, lo que usted afirma es real, ha perdido tanto prestigio que somos testigos a nivel mundial, especialmente gracias a las denominadas redes sociales o mensajerías, que sin ser peyorativo, pero hasta los hutíes, los rebeldes Yemen, se han atrevido a golpear incluso sus portaaviones de manera tal que se han retirado y eso refleja de que también, entre comillas, le han faltado el respeto, si se quiere, parte de los que consideraban su patio trasero. En ese sentido, también, estimado profesor Jesús, nosotros consideramos de que hoy por hoy tenemos una especie de multipolaridad por un lado, pero también reconocemos que hay una bipolaridad y aquello también nos lleva a tener un escenario de una tercera guerra mundial en ciernes, que si bien es cierto, usted lo ha dicho de manera muy contundente, de que esto no le conviene a nadie, pero en el marco de la irracionalidad que suele caracterizar a quienes se hacen cargo de algunas potencias, pueden llevarnos a aquello y no olvidemos que el mismo Einstein nos dijo que en el supuesto que sobrevivamos a una tercera guerra mundial, la cuarta sería pedrada ya palo. Pero bueno,